Eh, Muchachos, estamos ahorita con el primer video para la parte de circuitos eléctricos de ingeniería informática y telecomunicaciones. Como ya les había dicho en la clase de hoy, vamos a comenzar con la unidad número 1 y se las estoy compartiendo en este momento. Entonces vamos a ver la parte de lo que son resistencias, capacitores e inductores. Entonces tendremos que el condensador es capacitivo, la bobina de inductivo y la resistencia es un componente resistivo que también se le llama RLC. La resistencia eléctrica es la oposición que presenta el conductor al paso de la corriente. Esta se mide en ohmios. Los materiales que tienen poca resistencia a la corriente eléctrica y por ello circula muy poca corriente a través de ellos. Dentro de las resistencias tenemos la primera, segunda, tercera banda y la cuarta. La primera y la segunda son números, la tercera banda es la multiplicadora y la cuarta banda es la parte de la tolerancia que puede tener una resistencia eléctrica. Entonces tenemos los colores negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. Hay otros más, tenemos dorado y plata, pero esos están más para la parte de la tolerancia. Tenemos en la primera banda, el negro es 0, en la segunda banda es 0, en la tercera banda es el multiplicador y no tiene tolerancia. El café 1 en la primera, 1 en la segunda, y esto se multiplica por 10 consecuentemente con cada uno de ellos. Y tenemos también el símbolo de la resistencia eléctrica, donde la podemos encontrar dentro de lo que son los mapas eléctricos. Tenemos el código de colores para la resistencia, como se los había dicho. Sabemos que cualquier equipo que se conecte a la corriente eléctrica necesitamos componentes que nos ayuden a protegerla, y lo que son las resistencias son elementos protectores pasivos. Pasivos se llama pasivos porque no producen corriente, sino que simplemente la conducen. Entonces tenemos el primer color, segundo, el tercero, el multiplicador, la tolerancia para cada uno de ellos, y podemos ver que hay resistencias de 4 bandas, 5 bandas y 6 bandas. En ejemplo de resistencia para código de colores tenemos una resistencia café, rojo, rojo, dorado. Entonces nosotros tendremos que ir al código de colores y buscar cada uno de ellos, y sabemos que el primero es café, quiere decir que vale 1. La segunda, que es roja, la segunda cifra sería 2, la tercera es el multiplicador, como es rojo se multiplica por 100, y la cuarta banda es la tolerancia, como es dorado es más o menos el 5%, si fuera plata sería más o menos el 10%, y entonces tendríamos 12 por 100, 1200, más o menos el 5% que son 60 ohmios. Tenemos que los capacitores son elementos que almacenan carga eléctrica, está formado por dos conductores próximos uno a otro, separados por un aislante, de tal modo que pueden estar cargados con el mismo modelo, pero con signos contrarios. Tenemos muchos tipos de capacitores, nosotros tenemos los electrolíticos, poliéster, mica, plata y cerámico. Tenemos los capacitores sólidos, estos se utilizan mucho mejor en las placas de computadora o las placas que se le llama pues que tienen 3 pistas. Se utilizan mucho mejor, son pequeños, son cómodos. Tenemos que en los símbolos tenemos un dieléctrico y las capas que es para el capacitor, la capacitancia. Si ustedes miran el círculo, tenemos 220 microfarads de 25 voltios. Y donde está la franjita blanca es la parte o la terminal negativa del capacitor. Entonces, la patita que está en esa parte es la parte negativa de él. Tenemos que la capacitancia está definida como la razón de la magnitud de la carga como conductor y la magnitud de diferencia de potencial entre ellos. Y entonces tenemos que capacitancia la carga con respecto al diferencial de voltaje. El diferencial de voltaje es el voltaje más alto menos el voltaje más bajo. Tenemos cálculo de capacitancia o capacidad total para los capacitores.
y tenemos la fórmula y lo que significa cada uno de ellos. Tenemos que los inductores o bobinas se define como un elemento de dos terminales formado por un bobinador que da n vueltas, que introduce inductancia en un circuito eléctrico. La inductancia se define como la propiedad de un dispositivo eléctrico que hace que el paso de la corriente variable con el tiempo produzca un voltaje a través del tiempo. Y a un lado podemos ver los diferentes tipos de bobinas que están trabajando, en las que tenemos las bobinas toroidales, transformadores y otros tipos de bobinas que se pueden utilizar. Tenemos que la simbología para la bobina es una L y como podemos ver, podemos tener bobinas tanto en la parte en serie como en paralelo. Y se puede hacer como lo que son las resistencias equivalentes. Tenemos los inductores de núcleo ferromagnético que pueden aumentar la inductancia de una bobina por un factor de varios de mil, aumentando lo que es campo magnético. Por esa causa es que se le pone por lo general imanes para poder elevar el campo que estas pueden producir. Al otro lado podemos ver los diferentes símbolos que tienen las bobinas. Tenemos bobina ajustable, inductancia, bobina de núcleo ferromagnética, bobino de núcleo y bobinas normales. Tenemos bobinas blindadas, coloma de corriente, bobina variable y polaridad en el embobinado.